Magíster, buenas tardes. Somos del grupo número 2 del segundo semestre, integrado por los siguientes señores: Armijo Paredes, Nelson Giovanni, Díaz Borja, Stanley Franz, Duarte Acosta, Richard Manuel, Vargas Jacome, Verónica Alexandra, Tirira Cerón, Pablo Vladimir. Dentro de la tarea que nos designó fue comprender los conceptos del mar territorial y la zona económica exclusiva dentro de lo que establece la CONVEMAR y sus aplicaciones en la aplicación de la zona protección marítima de las Islas Galápagos en Ecuador. La CONVEMAR es una institución que regula el uso y el espacio marino en todos sus aspectos, tanto turísticos, exploración y desarrollo, recursos y conservación y contaminación relacionado a la navegación y todo lo relacionado al mar. Determina los desafíos de las aguas territoriales en las zonas económicas exclusivas, la contaminación marina, los estados archipiélagos y el desarrollo de los fondos marinos. Esta estructura contiene 320 artículos, 17 secciones, 9 apéndices. Este documento es exhaustivo ya que define todos los conceptos para una regulación más precisa del espacio marino. Crea lo que se conoce como la Ley de Administración Marítimas, autoridades especiales con el poder de resolver cualquier tipo de controversias. Así tenemos la aceptación casi universal de las 12 millas como el límite del agua territorial, la capacidad de recursos de estados ribereños en sus zonas económicas exclusivas no excederá de 200 millas náuticas, el derecho de paso por el estrecho utilizado para la navegación internacional, la soberanía de los estados archipiélagos, incluidas las islas, en aguas delimitadas por líneas entre los puntos extremos de las líneas, la soberanía de los estados costeros sobre las plataformas continental, todas las responsabilidades nacionales para la gestión, conservación de los recursos biológicos, las obligaciones del Ecuador de resolver las controversias relativas a la aplicación e interpretación de la Convención por medios pacíficos. A continuación, le doy paso al siguiente compañero, el cual continuará con la exposición. Bien, compañero, gracias. Buenas noches, buenas tardes, magíster. Bien, pero ¿cómo se originó esto de la CONVEMAR? Vamos a ver un breve antecedente de cómo se inició. Fue en el año de 1952, el anterior. Fue en el año de 1952 que entre las repúblicas de Chile, de Perú y de Ecuador se establecieron unos decretos para el tratamiento del siglo, de cómo se iba a llevar esto de los límites marítimos. Este ámbito indica entre ellos que cada uno de ellos tenía una capacidad o una extensión de 200 millas de mar territorial. Este fue un punto de partida que dio rumbo a lo que hoy se conoce como la CONVEMAR, que es un organismo creado por la ONU. En 1995, cuando cuando se realizó la primera Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y se inicia el tratado, con lo que se propone lo que es el mar territorial dentro de estas naciones. Continuando con lo siguiente, fue en 1952 que se realiza la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. ¿Y cuándo fue ratificada ya esto como una norma para todos los estados que formaban parte de la ONU? Fue el 16 de noviembre de 1994, donde ya queda legalmente constituida esta organización, esta conferencia, porque es una conferencia. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva para ver la evolución de cómo fueron los países anexándose a lo que es esta Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tenemos que entre 1982 comenzó con un país, a 1984 ya eran 14 naciones, y poco a poco así fue creciendo. En 1986 ya eran 32, en 1990 eran 45 y en la actualidad
del año 2000 al 2002, que fue la última adhesión de un país, tenemos 141 naciones que forman parte. Algo también que es importante recalcar es que las Naciones Unidas, lo que es Estados Unidos de Norteamérica no forma parte de esta convención porque no lo cree conveniente tanto para sus intereses políticos, económicos, formar parte, pero es algo que actualmente está respetando las resoluciones que se tomen en esta convención e inclusive ha llegado a manifestar que está por reconsiderar si se adhiere o no a esta convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del mar. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Ya, como sabemos que el derecho internacional establece de igual manera que la obligatoriedad de la CONVEMAR se da porque ella se convierte en un tratado constitución que obliga a los Estados miembros a la aplicación de sus parámetros, es decir, todos los estados que forman parte de la CONVEMAR están obligados a respetar lo que se resuelva en ella. Vamos a ver más adelante qué pasa con los estados que no forman parte de la CONVEMAR. Con aquellos estados que no forman parte de la CONVEMAR, dice que de igual manera obliga, es decir, a pesar de ellos no estar incluidos dentro de esta convención, la CONVEMAR los obliga por el peso internacional, porque la mayoría de los otros países sí lo han acordado así, por el peso internacional a respetar las normas que se tomen en esta CONVEMAR. En definitiva, la CONVEMAR va un poco más allá, pues el Estado al ratificarla acepta un cuerpo legal que incorpora a su sistema jurisdiccional propio y a la obligatoriedad de someter su jurisdicción a este sistema judicial especializado en lo que se refiere a la convención. Vamos a ver qué se desprende, qué organismos se desprenden de esta convención. Los organismos jurisdiccionales creados por la CONVEMAR son los siguientes: la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Arbitral, que es el que se encarga de resolver los conflictos que se den, y el Tribunal Internacional de Derechos del Mar, que es quien se encarga de hacer que se cumplan estas normativas o lo que se acuerde. Con respecto a lo que es la convención de la CONVEMAR con nuestro país, Ecuador, vamos a la siguiente lámina. Ecuador forma parte, la anterior, Ecuador forma parte de la CONVEMAR y esto lo nombra en su constitución. En la constitución actual del 2018 proscribe la forma de resolución basada en arbitraje internacional. Posible adhesión de Ecuador a la CONVEMAR no se vería afectada ya que los organismos jurisdiccionales convención no son en su totalidad centros especializados de arbitraje. Bien, dentro de la Constitución del Ecuador ya está establecido que el Ecuador es parte de la CONVEMAR. Vamos a ver qué pasa también en lo que son las Islas Galápagos. Como sabemos, es una zona protegida. Existe un tratamiento especial con esto de las Islas Galápagos por parte de la CONVEMAR. La CONVEMAR dice que tiene claras las normas. ¿Qué normas? Las normas de protección al medio ambiente y a la fauna propia, flora y fauna propia del campo marino que se está en las Islas Galápagos. ¿Por qué? Porque se lo ha declarado como un patrimonio natural de la humanidad y están garantizadas los derechos de tanto de estas especies, están garantizadas por ser unas especies protegidas. No solo están garantizadas por la Constitución o la normativa ecuatoriana, sino por las normativas internacionales también.
Continúa el siguiente compañero. Gracias. Muy buenas tardes, Magister y compañeros presentes. Vamos a ver un ejemplo de la protección del territorio marítimo en la CONMEMAR. Principal motivo de preocupación del Ecuador frente a la CONMEMAR es la reducción de la anchura del mar territorial, que según el Código Civil es de 12.200 millas, y que de acuerdo con la Convención alcanza únicamente a 12 millas. A 60.000 kilómetros se ampliará la zona de protección marina en Galápagos, en la que se incluye un corredor de la cordillera de los Cocos hacia los límites con Costa Rica. La implementación de esta nueva zona de protección se convertirá en realidad gracias al compromiso del sector pesquero con la sostenibilidad. Una visión conjunta de todos los actores del sector productivo de pesca ecuatoriano, artesanales e industriales. Esta visión es la que confluye los objetivos de conservación de productos de producción de pesquera sostenible ubicada en el Ecuador, en la vanguardia de los temas de sostenibilidad. Con la ampliación, el país supera el 16% de sus espacios marítimos jurisdiccionales, con un nivel de protección frente al promedio mundial que es solamente del 3%. Vale decir, la zona protegida pasa de 133.000 kilómetros cuadrados a 193.000 kilómetros cuadrados. La decisión aplica a 30.000 kilómetros de zona de no producción pesquera, situados sobre la cordillera de los Cocos, en donde no se podrá realizar ninguna actividad pesquera, lo mismo que con otros 30.000 kilómetros ubicados a los costados del corredor y a continuación de la Reserva Marina de Galápagos, en el noroeste, que se convertirá en zona de no palango. La determinación de ampliar la zona protegida de Galápagos se plasma por pedido de los pescadores artesanales e industriales, en un área que no afecta a otras actividades como el transporte y el comercio internacional. Amenaza de protección de especies en peligro de extinción. César Peña Herrera, investigador marino y director de Migramar, una red internacional de científicos que estudian las especies marinas en el Pacífico Oriental, lo ve de manera diferente. No conocemos las actividades de flotas, no sabemos cuánto pescan, solo sabemos que son una gran cantidad de barcos y capturan peces y pulpos que son transportados a otros barcos, que luego los llevan a los puertos. La sobrepesca pone en muy alto riesgo de colapso las poblaciones y los recursos en esta área. Es una situación muy preocupante. Y estas preocupaciones no son infundadas. En 2017, la tripulación de barcos chinos fue sentenciada en Ecuador a varios años de prisión por capturar ilegalmente tiburones martillos y tiburones sedosos en peligro de extinción. La sopa de aleta de tiburón es un manjar en este y sureste de Asia. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONMEMAR, a la que tanto China como Ecuador han adherido, regula que los estados tienen derecho exclusivo de los recursos en una zona de 200 millas náuticas, aproximadamente 370 kilómetros, frente a sus costas. Más allá de este límite, los estados no tienen derecho, por lo tanto, los barcos chinos están violando el derecho internacional, no están violando los derechos internacionales ni los derechos soberanos del Ecuador. Donde son mi compañero. Buenas tardes, magíster y compañeros. En conclusión, podríamos decir que varios de los términos aplicados en el texto nos dan a entender la importancia del respeto hacia la propiedad de los países, tal como el mar territorial considerado un sector del océano en el que el Estado tendrá una soberanía plena. De esta manera, todos los convenios de las aguas internas de su territorio
serán las Naciones Unidas. El mar territorial es aquel que se extenderá de una distancia de 12 millas náuticas contadas desde las costas de un territorio específico. En este punto también podemos incluir la parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, donde interviene la declaración del Ecuador al momento de quererse adherir a alguna convención de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar. Varios de los puntos tocados en el artículo ya mencionado tiene varios objetivos en específico. El primero de ellos es que, inspirados por el deseo de solucionar con espíritu de comprensión y cooperación todas las cuestiones relativas al derecho del mar y conscientes del significado histórico que cada parte representada para cada país, manteniendo la serenidad, la paz, la justicia y el progreso para todos los pueblos. También se menciona varios puntos importantes, como los acontecimientos ocurridos desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, celebradas en Ginebra en 1958 y 1960. Han creado innecesarias sobre las leyes que deben ser aplicadas sobre el derecho al mar. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Magíster. Que tengan buenas noches.